Muy buenas noches, Doris y Nenis, bienvenidos una vez más al HC Gaming Room. Y esta noche les estaremos contando un recuento sobre lo que estuvimos jugando dentro de esta bonita habitación. El 2023 fue un año plagado de grandes juegos, y a principios de años tuvimos el remake de un clásico de Survivor Horror, que 15 años después regresó, y ese fue Dead Space. Nos adentramos una vez más en la nave del USG Ishimura, enfrentando xenomorfos, buscando escapar y poder sobrevivir. Un remake que respeta a su antecesor, respeta sus dinámicas y su atmósfera muy peculiar que tuvo y muy única dentro del mismo. Pero necesitaba una reinvención, necesitaba volver y no solamente repetir la fórmula, pero sí respetarla. Y esta vez tenemos la misma historia, pero con cambios en su narrativa, lo cual hace que sea una historia mejor contada. Además de distintos aspectos en la jugabilidad que lo hace que se sienta más reciente, que se sienta más de este año y no se sienta viejo. Que además de una mejora visual dio cambios en su jugabilidad, pero respetando esa atmósfera intranquila, donde sabemos que en cualquier momento podemos brincar del sillón, que cualquier xenomorfo puede llegar y sorprendernos, dándonos ese sentimiento de intranquilidad que tanto caracteriza a la saga. Y sin duda alguna, este fue uno de los grandes juegos que salieron este 2023 y esperamos pronto su segunda parte. But we don't have much time. Como un buen año para los videojuegos no podía faltar un Final Fantasy, y esta vez regresó con un nuevo juego de su saga numerada, Final Fantasy XVI. Un nuevo juego de la franquicia que propone reinventarse, dándonos un tipo de juego con más acción, que mejora o evoluciona a lo de su predecesor. Un tipo hack and slash, donde trabajaron miembros del Devil May Cry 5 y brindándole un poco de eso a esta nueva entrega. Al mismo tiempo nos presenta un mundo abierto que no llega a ser tan invasivo, que no nos hace sentir pequeños, un mundo que es fácil de explorar y a veces se siente demasiado lineal. Este juego tiene una trama de estilo Game of Thrones, pero metiendo a la mitología y fantasía de Final Fantasy, lo que las caracteriza. Es un juego donde las batallas se sienten épicas, donde la historia es muy grande, por así decirlo. Las batallas entre los Seikos o invocaciones que tanto conocemos de otros Final Fantasy, aquí es donde son espectaculares, rayan en lo épico. Y dentro de este juego lo que yo llegué a notar es como que quiere invitar a nuevas personas a entrar a la saga, que no se sientan abrumados por todo lo que tiene. Un RPG muy tranquilo y muy fácil de entender todas sus dinámicas. Un juego que sin duda te hará emocionarte y brincar de tu sillón más de una vez. Al fin este 2023 tuvimos el regreso de Zelda, tal vez el juego más esperado de todo el año, una de las mejores franquicias de Nintendo y una de las franquicias más queridas en general en todo el mundo de los videojuegos. Y volvió con Zelda Tears of the Kingdom, que es una continuación de su antecesor Zelda Breath of the Wild. Zelda Tears of the Kingdom es un juego que, aunque usa el mismo motor gráfico y el mismo mapa aparentemente que su antecesor, se siente nuevo y sabe reinventarse en la forma en la que te va a hacer explorar este nuevo mapa, las nuevas mecánicas que te va a presentar. Además de irte dando una historia que sin duda va a emocionar a todos los fans de esta franquicia, que los hará lagrimear más de una vez, los hará amar a Zelda y a todos sus personajes más que nunca. Un juego que puede llegar a ser muy abrumador, un juego que tal vez completar todo te lleve las 200 horas de juego, lo cual suena demasiado, bastante, pero en mi experiencia jugué más de 100 horas de este juego y completé mucho de lo que pude para poder llegar dignamente al final. Y puedo decirles que jugaba y las horas se me iban volando. Era un juego donde simplemente querías más y más y más y más, donde cada vez querías explorar un nuevo rincón, descubrir nuevas armas, descubrir nuevos personajes, nuevos aditamentos
ir y sobre todo ir desentrañando más la historia que nos están contando, donde aquí una vez más vuelve Ganondorf como el villano principal y no solamente Ganon. Y creo que este es uno de los juegos donde más he llegado a odiar a este personaje. De veras quería ver su final y quería verlo destruido. Y como lo mencioné, es una historia muy bella. Sin duda alguna, para mí fue el mejor juego de este 2023. Y no solo eso, es uno de esos juegos que se quedan en el alma y siempre estarán en mi corazón. Este 2023, en abril, fue lanzado Honkai Star Rail, juego desarrollado por Hoyoverse, mismo equipo que desarrolló Genshin Impact. Tras ser juegos bastante similares, no podemos evitar las comparaciones, pero tras ya una gran cantidad de horas de juego, puedo decir que Honkai Star Rail es un juego con su propia personalidad, empezando desde su sistema de combates por turnos, el cual tengo el gusto de decir que es uno de los mejores que he probado. Es un sistema con ritmo, no se siente lento ni tosco en ningún momento, donde todos y cada uno de los personajes de alguna forma manipulan las reglas del juego, creando estrategias, teniendo mucha variedad. Es divertido probar qué equipo va a ser más efectivo contra este jefe, qué funciona mejor aquí, qué pasa si cambio estos personajes. Es muy divertido, es un juego que invita mucho a experimentar en ese aspecto. Por el apartado de la historia, creo que es un juego que tras solo no llevar ni siquiera un año de lanzamiento, ya ha expandido su historia lo suficiente como para crear un lore y una mitología bastante interesante, donde incluso hay ciertas conexiones con Genshin Impact, pero esta historia realmente no hemos visto más que el prólogo. La historia se va a expandir muchísimo más y te va a mantener ahí viendo qué es lo que va a suceder más adelante. Otro aspecto que me gusta bastante del juego es el aspecto artístico, como lo puede ser la música. La música es bastante parecida a la de Genshin Impact y Honkai Third Impact, que fue uno de los primeros juegos de la desarrolladora. Pero se siente más como un RPG clásico, se siente épico de alguna forma. También el diseño de personajes es bastante carismático y cada uno se nota mucho detalle, siendo un juego bastante hermoso. En fin, Honkai Star Rail fue una grata sorpresa de este año y un juego que recomiendo mucho jugar. To get up. Uno de los títulos que pudimos probar este año y creo que uno de los que dio más de qué hablar fue Marvel's Spider-Man 2. Un juego que creo que mejora en todos aspectos a la entrega pasada, a las dos entregas pasadas. Y siento que es un juego que entrega una de las mejores versiones del personaje actualmente, ya que no tiene miedo de mostrar una evolución del mismo. Y siento que al mismo tiempo también resalta un villano que no había sido muy importante hasta ahora, como lo es Kraven, ya que por lo menos la parte que yo he podido jugar del juego es bastante intimidante. Y yo, como dije, no he terminado el juego, pero sé que Venom sale más adelante. No sé qué me podrías decir si Venom tiene presencia dentro del juego. Creo que Venom es lo primero que atrae a los nuevos jugadores a este juego, ya que desde sus trailers se anunciaba y eso era así como un detonante para atraerlos. Creo que una de las cosas que funcionan en este juego es que combina de buena manera a los dos Spider-Man, tanto a Miles como a Peter. Aunque debo decir que actualmente soy más fan de Miles Morales que de Peter Parker. Y dentro del juego, de cierta manera te dicen, Miles Morales es más fuerte que Peter Parker. Y es como el que va a tomar la batuta más adelante. Y algo que se agradece en este juego son cosas como que en las películas no logran mezclar dos Spider-Mans. Y en el juego lo logra de manera perfecta. Sí, pues tal vez es una faceta que no está tan explorada, por ejemplo, de Peter Parker, su faceta como maestro. Ya pasando por el lado jugable del juego, creo que el sistema de combate está mucho mejor, por ejemplo, a comparación del primer juego, ya que por lo menos yo los gadgets no los usaba en el primer juego y aquí los usas todo el tiempo junto con los nuevos poderes. Y creo que en gran parte lo que está muy padre de este juego es el cómo se ve, el cómo se siente. Y lo más fuerte que tiene esto es: yo soy Spider-Man. Y eso es lo que te hace sentir poderoso cuando tienes el control, cuando vas por todo Nueva York columpiándote, buscando a los malos, golpeándolos.
se siente, no sé, es como un sueño de niño. Soy Spider-Man, yo soy Spider-Man en esta ocasión. Sí, en parte yo por ejemplo los transportes rápidos muy pocas veces los usé, porque balancearte y probar qué es lo que puedes hacer es muy divertido. A veces no hacías absolutamente nada, pero te quedabas ahí columpiándote, porque eso era suficiente. Sentirte el hombre araña dentro del juego, creo que es simplemente con eso basta para ser muy divertido dentro del juego. Este trata sobre un Peter Parker que ya lleva muchos años siendo Spider-Man y ya está empezando a pensar en su retiro, y voltea a ver en Miles como esa vía de escape que lo deje salir. Pero antes de eso tiene que enfrentar a uno de sus villanos más emblemáticos, como lo es Venom, que en esta ocasión es Harry Osborn. Y vamos a ir viendo también y conociendo cómo es su amistad y parte de su historia junto con Harry. Sí, porque el juego también te muestra como ciertas facetas que no habían sido tan exploradas de Peter Parker. Y el juego también asume, y por eso también creo que es una versión muy buena actualmente del Arácnido, porque el juego no te asume como un tonto. El juego sabe que ya sabes parte de la historia clásica del Hombre Araña y prefiere contarte cosas nuevas, agregarte cosas chidas y que el personaje crezca. Para terminar, bueno, para sí concluir un poquito el tema del juego, para no extendernos demasiado, creo que es un juego muy consistente y una secuela muy sólida, que a pesar de que no es exageradamente innovadora, creo que perfecciona lo de los dos juegos pasados y no tiene miedo de mostrar facetas nuevas del personaje. Y yo sí lo llevo a que, junto con los antiguos videojuegos de Arkham de Batman, es de los mejores juegos de superhéroes que hay. Y es mucho decir porque hay muchos juegos de superhéroes, pero no muchos que sean buenos. Sí, es un género que no ha sido explorado tan bien, pero en este caso creo que sí logran crear un gran juego. Otro juego que nos atrapó a todos y que igual creo que es la mayoría en el HC Gaming Room jugamos fue Resident Evil 4 Remake. Está 18 años después del original, regresó Resident Evil 4 y la verdad es que es un juego que se siente como en casa, se siente como el original y sin embargo se siente actual al mismo tiempo. Lograron un balance como muy exacto entre las mecánicas originales traídas como a una nueva época, por así decirlo, ¿no? Para que se sintiera aún más ligero, más fluido y para que se sintiera, creo yo, con más acción que el anterior, aunque sigue manteniendo algunos elementos de horror como la atmósfera, ciertos escenarios, principios sobre todo, igual que en el original, pero sí logra ser un juego que al final se decanta más hacia la parte de la acción y que, como comento, mantiene sus raíces, mantiene como la esencia de lo que fue Resident Evil 4 en su momento, pero traído a una nueva época. ¿Tú qué piensas como en ese aspecto? ¿Cómo sentiste ese primer acercamiento con el nuevo Resident Evil 4, güey? Pienso que es un gran juego, que le rinde muy bien tributo a su antecesor y al mismo tiempo como que lo entiende y sabe como evolucionar y mejorar al mismo, porque para mí sí lo siento mejor, aunque respeto al clásico. Pero es un juego, no sé, al jugarlo te sientes muy bien, te sientes en casa, dices, aquí pertenezco. Y eso de la movilidad que ahora maneja, se siente muy bien y de cierto modo no es tan fácil. Porque, por ejemplo, en Dead Space te sientes más pesado, te sientes más lento. O cuando intentaron hacer los Resident acá más movidos, como de soldados, cuando Gears estaba de moda y querían meter más eso, no les funcionó con el 5 y el 6. No es tan fácil ese tema de movilidad y yo pienso que Resident Evil 4 Remake lo logró de manera perfecta. En el Resident Evil 4 original es donde empezó como que la serie a hacerse más de acción, pero todavía estaba muy arraigada. O sea, aunque el control cambió y aunque empezaron con lo de la cámara al hombro y todo, sí se sentía todavía como arraigado en los otros Resident, o sea, como control. O sea, tú lo juegas ahorita e incluso ya lo sientes bien raro, como bien pesado y bien lento y demás. Y a partir de ahí ya el 5, 6 y demás ya empezaban a ser más movidos y de acción y se sentían raros, o sea, no se sentían como Resident y no se sentían exacto como un Gears o algo así, se sentían como que querían ser algo que no son. Pues quedaron a medias. Ajá. Y entonces ya cuando sacaban el 4, como que con la experiencia del 2 y el 3, si tú juegas como los remakes actuales, el 2 es el que se siente más lento. Luego el 3 ya tiene más acción y demás, ya en el 3 que le metieron esta onda de esquivar y demás, que aunque aquí no está tal cual el esquivar,
siento que esa mecánica como que la supieron, como que les ayudó a decir, güey, la movilidad es más así o más allá, no sé cómo decirlo, como que empezaron los mismos desarrolladores a entender cómo hacer para que el juego se sintiera como bien fluido. Y ya cuando llegas a Resident Evil 4 Remake, que ya va más enfocada hacia la acción, como que es lo que luego platicábamos, se siente como una película de acción. Capcom debería de hacer un juego de John Wick con el motor de Resident Evil, porque independientemente de que se ve súper chido, se siente súper bien, o sea, como que las animaciones son muy fluidas y como... Es difícil explicarlo porque es algo que se siente, o sea, al momento de que tú lo juegas, el mono se siente ligero y se siente rápido y ágil. Entonces se nota esta cierta maestría que han ido adquiriendo y el juego sí se vuelve pues muy de acción, pero no se siente mal, o sea, se siente bien. Dices, esto es Resident Evil, pero ya con un poco más de acción, ¿no? Entonces creo que todavía siguen manteniendo como el elemento del survival, porque no es fácil del todo. O sea, había partes que a mí se me hacían más fácil que el original, pero también hubo muchas partes que me hicieron más difícil, ¿no? Yo en particular soy muy miedoso y cuando juego cualquier survival horror, aunque me digas que no da miedo, no puedo jugarlos mucho tiempo porque me tenso. Y al jugar este juego, tal vez no sentía terror, pero no me sentía cómodo, no me sentía a salvo, por así decirlo. Y creo que eso se logra, al menos para mí, que me siento así al jugar, no me sentía a salvo, no me sentía todopoderoso. Cuando estás jugando quieres experimentar y matar así y sentirte John Wick. Quieres sentirte John Wick y ahí es cuando te sientes poderoso, pero aún así tienes como esa pequeña inseguridad en ti. Y sí hay partes que son un poco más fáciles y al mismo tiempo otras que sí se llegan a sentir un poquito más complicadas. Pero en general no siento que sea un juego difícil, pero sí que sabe manejarse su dificultad para no ser sencillo y tampoco, a lo mejor al jugarlo en normal, que es como yo lo juego, no tan desafiante e imposible. Sabe manejar bien su dificultad, donde de veras empleas las cosas que tienes y no las tienes nada más de a gratis. Ajá, exacto, es eso, o sea, creo que esa es como la parte del survival horror, que tienes que utilizar lo que tienes, o sea, sí necesitas como ciertos recursos y como... Pues sí, usar lo que tienes para poder pasar el juego. Sobre todo la primera vez que lo juegas, como dices, ya después conforme... Y esa es la parte de la rejugabilidad, que conforme vas avanzando en el juego y conforme vas adquiriendo más experiencia, pues entonces sí ya puedes regresar y hacer cosas como más locochonas y decir, güey, ya me siento John Wick. O sea, como que sí tiene ese reto, como tú dices, sin ser súper difícil de que, ay, ya no quiero jugar, pero sí te mantiene así de que, güey, tienes que saber... Que pongas atención, no Ajá. es nada, ¿no? Sí. Y entonces creo que eso es algo chido, o sea que sí logró mezclar muy bien esta acción, que se siente mucho más fluido que en otros juegos y al mismo tiempo sigue manteniendo, pues sí, esa esencia de Resident Evil. Y creo que no era nada fácil de lograr, pero Capcom lo hizo muy bien. Creo que Capcom ahorita es de las mejores desarrolladoras que hay, si no es que la mejor. Se le siente el amor al hacerlo, pero el amor no te hace el trabajo. Uh-huh. Y por lo tanto es un juego muy bien trabajado, muy bien estudiado. Y sin duda alguna para mí es el mejor de los remakes que ha salido. Y si no es que mi favorito de todo Resident Evil. Let's rock. This is awesome. Hi-Fi Rush fue la sorpresa de este año por parte de Xbox, desarrollada por Tango Gameworks. Es un juego que llegó sin anunciarse y que para muchos se convirtió en el mejor juego del año de la consola verde. Es un juego fresco que por momentos se siente frenético, mezclando la música y la acción para crear un estilo único y muy particular. Justamente este fue el último juego que comentamos en el HC Gaming Room. Y pese a que al principio y por momentos se podría llegar a sentir un poco lento o interrumpido con los constantes tutoriales que te avienta el juego, la verdad es que en lo personal fue un juego que me divirtió mucho, que me sorprendió porque tal vez no esperaba que fuera como fue. O sea, yo pensé que era un juego como con una escala más pequeña y sin embargo al final la verdad es que se siente como un juego pues sí como grande o espectacular. Entonces la verdad es un juego que disfruté.
Y que creo que vale la pena, o sea, creo que es importante este tipo de juegos en la industria porque son como ideas nuevas, ideas frescas, son cosas atrevidas que le dan prioridad a, por ejemplo, temas artísticos sobre lo tecnológico y que al final son divertidos, que es como que lo que mueve a esta industria, ¿no? Y que creo que debería ser, si no lo principal, porque ya estamos en un punto donde tal vez no todos los juegos es lo que buscan, sí creo que es la raíz de este medio, que es eso, la diversión, su nombre lo dice, el jugar, y creo que este juego lo cumple bastante bien. ¿Ustedes cuáles dirían que son así como sus primeras impresiones después de que jugaron el Hi-Fi Rush? Por ejemplo, tal vez yo, que fui el que menos jugó, siento que es un juego que, al ser un juego, no sé, como un juego independiente, no estoy muy seguro si sí lo es, siento que se avienta a explorar más, que es como lo que traen estos juegos, que la persona que lo está desarrollando se nota que quiere desarrollar su idea muy bien fuera de todo lo que siempre se le pide a los juegos como gráficos o cosas así. Siento que eso es lo que lo hace como un juego como especial. Es un juego de ritmo y yo nunca he sido bueno con el ritmo, no puedo bailar, no me sale ni el payaso del rodeo. Si juego Guitar Hero, en lugar de llevar un ritmo ve los colores que van saliendo en lugar de seguir el ritmo. Pero a pesar de eso, fue un juego que me entretuvo y por momentos como que decías, ay, mira lo que acabo de hacer, fíjate cómo me chingué estos 20. Fíjate, güey, le hice contra luego le apliqué el especial de y luego le hice así y luego me salió con ritmo, güey, ¿viste? Y un juego que yo lo jugué bastante, la verdad. Y la batalla final me gustó mucho porque te lleva a combinar todo y te hace sentir como que entendiste el juego, como que aprendiste todo lo que estuviste haciendo en él. Y eso fue algo que me gustó. Donde fallaba mucho, y como mencionan por el ritmo, eran las partes donde las peleas se cortaban y tenías que hacer esquive, contra y luego pero según cómo iba sonando la música. Me perdía, no podía, recuerdo que ahí le pasaba el control a Ernesto y le decía, haz esa parte, güey. Porque no podía, aparte de que sentía como que, o pues era yo, no concordaban bien los botones al ritmo que estaba sonando en la música. Pediría más a juegos que pues, ya traes música y me traes así tan y de repente ¡fum! Uh-huh. Y era los tutoriales, ahora abrir esta puerta. Para abrir esta puerta primero tienes que prender este foco, luego prendes este foco, luego vas para acá y prendes este foco y te voy a ir metiendo un chingo de enemigos. Y a veces la fórmula era repetitiva. Y eso a lo mejor era algo que le fallaba un poco al juego. Y era como que tenía que ser como pam, y pum. Uh-huh. Y no, pues, nada, detente. Sí. Y eso yo creo que era ahí donde le iba restando. Además de que el juego iba metiendo como mecánicas nuevas cada que te daba un personaje, entonces era otra vez otro tutorial. Y como mencionabas, cuando te decían el paro llega a ser muy castroso. Ya después más adelante te sale porque te sale. Pero al principio cuando te lo meten la primera vez como que llega muy de golpe y esa parte sí, no recuerdo que nos tardamos porque no le agarrábamos el show de cómo estaba tu parry. Sí, o sea, creo que sí es un juego que puede ir mejorando. Pero justo creo que, como decía, creo que es un juego que le hace bien a la industria que exista. Porque se siente eso, como una nueva propuesta. Y precisamente pienso que da para nuevas entregas. O sea, creo que el universo se presta para expandirlo. Como los personajes también creo que tienen como un cierto carisma que dices, ok, quiero conocerlos más. Y como que da justo el mundo que se creó, da para conocer nuevos personajes. Y precisamente todo este tema de las mecánicas y así, quizá en un nuevo juego ya no haría falta tener estas interrupciones que son más o menos constantes, sino que ya fluyera de manera más natural, ¿no? Como pasa a lo mejor con otros juegos tipo Dark Souls o cosas así que también tienen su dificultad, pero ya no se detienen a explicarte, ya esperan que tú lo aprendas durante el juego. Tal vez una próxima entrega de Hi-Fi Rush podría mejorar ese aspecto, a que no me estés explicando todo el tiempo y deja que yo lo descubra como lo tenga que descubrir, porque como dijiste hace rato, o sea, el parry, por ejemplo, sale porque sale, aunque estaba difícil, pero en algún punto, pues a huevo que lo tenías que aprender. Entonces, como que ese tipo de detalles de diseño de juego, creo que en una futura entrega los podrían refinar. Y pues no sé, en el tema de la música, pues meter música todavía más variada
e incluso ya con un mayor presupuesto, pues rolas hasta más conocidas y demás, y creo que sí fue una grata sorpresa, y creo que da para expandir más el universo en una futura entrega, ¿no? Street Fighter es probablemente la franquicia de videojuegos de pelea más importante en la industria de los videojuegos y sin duda una de las más importantes para Capcom. En este año salió su sexta entrega, que parece que aprendió de los errores de la entrega anterior y se atrevió a innovarse y a corregir estos errores. Lo que se le criticó mucho a Street Fighter V en su salida fue el hecho de que salió como con 4 personajes y prácticamente nada de contenido. Para esta nueva entrega, Capcom dijo, vamos a corregir eso y vamos a entregar un juego completo que tanto veteranos del juego como gente nueva y gente casual puedan disfrutar. Y entonces nos entregó un juego con 18 personajes, con modos de juego en línea, con modos de juego de historia, aunque a mucha gente tal vez no les agradó tanto, pero incluso esa parte estuvo ahí presente, y distintas dinámicas y visuales que atraen tanto a jugadores nuevos como a jugadores veteranos. Street Fighter VI fue uno de los juegos que también jugamos en el HC Gaming Room. En lo particular es el juego que más jugué en este 2023 y me parece que sin duda vale la pena hablar de él y pues sí, recomendarlo. ¿Ustedes qué impresiones tuvieron del Street Fighter VI? Bueno, pues yo por ejemplo con Street Fighter VI creo que fue un juego que lo jugamos creo que casi todos de lanzamiento y eso le añadió como cierta competitividad. Hizo que el juego fuera muy de, güey, está muy vergas disfrutar un juego con la gente que está a tu alrededor, porque se siente un aire de competitividad, como le dije, se siente presente, se siente el, güey, quiero ganarle a este güey, quiero ver a ver qué aprendió, a ver, o sea, güey, a ver cómo hiciste este ataque, güey, no, cómo conectas esto. Siento que es un juego que respira competitividad, y eso es lo que me gusta mucho del juego. Sin duda alguna, Street Fighter yo pienso que es el mayor representante de los juegos de pelea. Y tal vez hoy en día los juegos de pelea no son muy queridos ni apreciados. Pero sin duda alguna la gente debería, o yo los invito a que les den una oportunidad a jugar ese tipo de juegos que han ido siendo dejados un poco de lado. Y Street Fighter VI es un gran momento, puesto que como mencionabas, le trae un nuevo modo de juego para que incluso gente que no juega este tipo de juegos porque se les hace complicado, facilitarles la vida y la existencia dentro de estos juegos. Y Street Fighter VI es sin duda toda una evolución de Street Fighter V y para bien. Y es un gran juego. La verdad cada pelea que juegas se siente más movida que la anterior. Se siente más frenético. Y además, como todo este tipo de juegos, es una vía de aprendizaje de prueba y error. Prueba y error, prueba y error. Y Street Fighter es esos que te premia mucho acertar en algo o adivinar algo, y también te va a castigar mucho el equivocarte, el dar un mal paso. Algo que, como digo, puede llegar a ser frustrante para las demás personas, pero de veras solamente yo no soy un gran jugador, pero es algo que me emociona y es algo que solamente logras intentándolo. Y es lo que más que nada lo que te piden este tipo de juegos, que lo intentes. Y de veras, las emociones que mueven este tipo de juegos nadie te las va a decir, tú las puedes vivir, y a lo mejor eso aleja un poco a la gente. Primero sobre Street Fighter VI, me parece que sí, como que Capcom aprendió sus errores, sobre todo de Street Fighter V, de que el juego era como, pues si te gusta Street Fighter, juégalo, güey, si no, pues mejor pasa porque no te va a entretener, porque no hay prácticamente nada que hacer más que estar jugando con tus amigos o jugar en línea, al menos de salida, ¿no? Que ya después a lo mejor pues mejoró varios aspectos, tanto de gameplay o de mecánicas como de contenido, pero sí creo que alejó a mucha gente. Y como con Street Fighter 6 es al revés, o sea, le está diciendo a la gente, ven, ¿no? O sea, conoce el juego, o sea, desde los diferentes modos, como hasta los controles simplificados, como a la misma estética del juego que es como más vistosa, ¿no? O sea, con más colores, con diferentes ataques que lucen más. El hecho, insisto, de los controles simplificados, de que ya prácticamente con hacer un botón, ya con eso sacas todos tus especiales y demás, como que eso invita a la gente. Entonces yo le diría a la banda pues que pruebe Street Fighter 6, que no tengan miedo de jugarlo, porque pues es divertido el juego, o sea, se la van a pasar bien.
Y hablando ya en general de los juegos de pelea, que igual creo que es un buen pretexto para decirlo. Sí, o sea, como dice Ponchito, creo que la gente menosprecia mucho a los juegos de pelea. A veces la gente los menosprecia comparados, por ejemplo, con los juegos como de aventura o como de historia y así. Y si bien falla en la... Bueno, no es que falle, sino como que le falta esa parte de narrativa y de historia y demás. Hay otra cosa que los juegos de pelea tienen y que pocos juegos logran, que es el tema de la expresividad. ¿A qué me refiero? Que son juegos que te permiten expresarte quién eres. Y a lo mejor eso puede sonar medio extraño o exagerado, pero no, o sea, es muy simple. Si tu mentalidad es más analítica, se va a ver en tu estilo de juego. O sea, si tu mentalidad es más de ir y soltarte a dar golpes y ser más frenético, se va a notar en tu estilo de juego. Si tu mentalidad es más bien más defensiva y más de tomártelo con calma, se va a notar en tu estilo de juego. Entonces, eso es algo bien interesante de los juegos de pelea, que te permiten expresar un poco de tu forma de ser. O sea, tu manera de ser y tu personalidad se puede ver reflejada desde el personaje a quien escoges hasta en la manera en la que juegas. No, yo les diría, no tengan miedo de jugar y no jueguen. O sea, otra vez esto puede sonar como muy cliché y tal vez eso es justo lo padre de los juegos de pelea, que a veces te sientes como en un cliché, como en un anime, como en una película o algo así. No jueguen solo para ganar, jueguen para mejorar y jueguen, ahora sí que su principal rival sean ustedes. O sea, si vas a jugar un juego de peleas, no creas que vas a ir en línea y vas a ganarle a 20 cabrones seguidos, ¿no? O sea, seguramente eso no va a pasar. Es más probable que 20 cabrones seguidos te ganen a ti a que tú logres ganar eso. Pero no tienes tú que ir a buscar la victoria luego, sino que tu primera victoria sea hacer un Hadouken. Que tu primera victoria sea hacer un especial. O sea, que tu primera victoria sea conectar ese combo, ¿no? Que tu primera victoria sea aprender a cubrirte. Y entonces, esos son como los pequeños logros que vas a ir teniendo. El decir, voy a jugar con este objetivo y vamos a practicar esto, ¿no? Y así es como vas a ir mejorando. Y tarde o temprano va a llegar la victoria. Y en particular de Street Fighter 6, lo que yo diría es, si ya eres veterano de los juegos, este juego te va a gustar. Si ya eres veterano, seguramente ya lo estás jugando, y si no lo estás jugando, no sé qué esperas, porque definitivamente es un juego que te va a gustar, porque las mecánicas que tiene, injustas como a algunas personas les pueden parecer o no, como muchos creemos que no lo son, pero sin duda cambian el estilo del juego. El tema del drive rush y todas esas cosas que podemos entrar más a detalle, todo eso cambian la manera en la que se ha jugado Street Fighter hasta ahora, al menos en ciertos momentos, y eso pues es algo que tienes que probar. Y si eres alguien nuevo, pues entonces es un buen punto de arranque, porque tiene muchas opciones para que aprendas. O sea, tiene muchos tutoriales, el modo de entrenamiento está muy muy detallado, y tiene también muchas opciones para que lo disfrutes. O sea, conectar un especial se siente muy bien en el juego, entonces o un Drive Impact, por ejemplo, se siente muy bien. Entonces seguramente lo vas a ir disfrutando. Y pues hay diferentes contenidos, incluyendo un modo historia, que es algo nuevo en el juego y que pues tal vez podría interesarte, ¿no? Entonces pues esa es la recomendación también de Street Fighter 6. Bueno, ya platicamos sobre estos juegos que jugamos más este año y estrenados de este año. Ahora vamos a hablar de algunas menciones honoríficas de tal vez juegos que no específicamente salieron este año o no tuvieron tanto reflejo. Pues, para empezar en menciones honoríficas, yo sí quería, no quería dejar de pasar de mencionar este juego, porque la primera parte del año fue el que más jugué y fue un juego que me sorprendió mucho. Y que a lo mejor van a decir así, no mames, ¿por qué ese juego no? Pero a mí me gustó. Es el de Need for Speed Unbound. Se lo recomiendo porque para mí fue como un regreso a los juegos clásicos de Need for Speed. El tema de la personalización, que es algo que gustaba mucho en los juegos, de tunear tu carro, porque en este caso ya también tuneas a tu personaje y demás. Está bastante interesante. Y si bien la estética puede o no gustarte, creo que le da una identidad al juego, y creo que eso es algo que se atrevieron a hacer, y que en medio de un montón de juegos que solo buscan el hiperrealismo, y sí es cierto que este juego también busca un poco que los carros se vean lo más realistas posible, pero le añaden ese elemento como caricaturesco y demás,
que le da una identidad particular y pues eso, se siente como algo diferente de todos los demás juegos de carreras, al menos en mi opinión. Y pues es un juego súper fácil comparado con algo como Forza y así, es mucho más accesible. Entonces esa es mi primera recomendación ahorita de bote pronto. Yo la verdad sí jugué muchos juegos que salieron este año, pero algo que he jugado y juego toda mi vida y juego todos los días, estoy por cumplir 2 años y un día sin jugar, es Genshin Impact. La verdad nunca lo he dejado de jugar y para mí este año Genshin Impact presentó su mejor historia y su mejor personaje, lo cual fue muy grata la sorpresa, además de que fue un momento muy especial dentro del juego, ya que abrió mucho los horizontes para todos aquellos que somos fans de Genshin Impact y del mundo de Hoyoverse, dándonos como la puerta abierta de que todo está conectado y tal vez en algún momento se pueda llegar a conectar o lleguen a haber guiños a sus demás. Y como lo mencionaba y lo decía en broma con mi hermano, le dije, y güey, le digo, es que lo mejor de este año, le digo, no fue un juego, güey, le digo, fue Furina, el nuevo personaje de Genshin Impact. Le digo, sin duda alguna fue lo mejor de este año. Genshin Impact, más allá de que sea un gacha, sean monitas chinas, lo que quieras, la verdad es un juego que me gusta demasiado y nunca puedo dejar de jugarlo. Yo, al igual que Ponchito, también jugué Genshin Impact como enfermo y creo que es actualmente mi juego principal, de alguna manera. Pero este año también tuve muchas ganas de probar, gracias a que tuve mi tableta, empecé a probar juegos viejitos de pelea. Y entre esos probé Darkstalkers, Marvel contra Capcom y Street Fighter 3, que fue el que más llegué a jugar. Me gustaba llevarlo a veces a la escuela y jugar con unos amigos, mostrarles un poquito sobre el género, cómo se juega más o menos al inicio, enseñarle a alguien a hacer un Hadouken o algo así, y pasarla chido incluso con juegos tan sencillos o juegos tan viejos que incluso ahorita creo que valen la pena. También probé juegos de pelea actuales que también están bastante chidos, como puede ser King of Fighters 15, que es un juego que tal vez no tiene mucho reflejo, pero creo que sí es un gran juego. Es un juego que está muy bien pensado y con un roster de personajes buenísimo. O sea, siento que cada personaje aporta algo adentro del juego. Y actualmente estoy jugando Skullgirls, un juego que llevo probando como unos 3-4 días. Y es un juego que es una carta de amor a los juegos de pelea en todo sentido. Es un juego que se siente que está hecho por gente que sabe jugar juegos de peleas. Y muy probablemente creo que es el mejor juego para aprender a jugar juegos de pelea. Tiene creo que el mejor sistema tutorial porque te enseña absolutamente todo, incluso conceptos complejos. Los simplifica y te los muestra. Cosas como las series mágicas, el cubrirte, estar atento a que te hagan un throw, que te van a atacar por arriba. Todos esos conceptos Skullgirls te los explica de una manera muy sencilla. En general jugué muchos juegos de pelea viejitos y juegos de pelea actuales este año. Pero también otro juego que jugué hace no mucho fue Cult of the Lamp, un juego indie de una cabrita y que artísticamente es muy bonito y un tanto turbio, pero al mismo tiempo se me hace un juego, tiene este aire de juego indie de ser innovador, de contar algo innovador al ser un juego muy distinto de lo normal, ya que los personajes son muy tiernos, pero tiene un lore y una historia muy turbia. Y siento que eso también lo hace como que muy divertido y especial. Y pues ya para ir cerrando el video, ¿cuál fue su GOTY de este año? 2023, tu GOTY. Para mí, creo que ya lo mencioné antes, es sin duda alguna es Zelda Tears of the Kingdom. No tengo ninguna duda. Fue un gran año de muchos juegos que voy a quedar muy guardados, demasiados juegos. Pero sin duda alguna Tears of the Kingdom es el que se queda en mi primer puesto y nadie me lo va a tirar, ni Baldur's Gate. El tuyo, güey. Creo que el mío es Street Fighter 6 definitivamente. Sí, creo que es Street Fighter 6 porque es un juego que sí se me hace especial lo que te entrega Street Fighter. Simplemente así, se me hace muy especial ese juego. Sí, yo mi GOTY lo tengo como dividido en dos, como el que, ¿cómo decirlo? El que es, porque lo jugué un chingo de horas y porque como dice Gael es como muy especial, es Street Fighter, o sea, porque independientemente de todo es un juego que, o sea, que juego
por la parte competitiva y por la parte, pues sí, hasta como personal, como de crecer, no sé, como un reto de decir, güey, tengo que seguirme superando en este juego. Entonces, sí, Street Fighter 6 le he dedicado un chingo. Al Street Fighter 5 en como, ¿cuánto tiempo lo habrá tenido? Como 4 o 5 años o más, porque es un montón ese juego. Le dediqué, el otro día estaba viendo 250 horas creo que tenía en total. Y ahorita en Street Fighter 6 ya pasó de 300. Entonces la verdad es que sí, es el juego que más he jugado. Y pues sí, es un juego que es muy especial para mí. Pero también como por cuestión de cariño y cómo me hizo sentir, pues Resident Evil 4 me recordó un chingo a mi infancia prácticamente. Y lo disfruté mucho, también fue un juego que disfruté mucho. Entonces mi GOTY, yo sí... Mis juegos del año los divido en esos dos y definitivamente mi desarrolladora del año y de la generación para mí es Capcom. O sea, yo digo que Capcom puede sacar su consola aparte y también se vendería porque creo que está haciendo las cosas súper bien. Los trajes de Street Fighter que están bien putos caros es cuestionable, pero creo que lo está haciendo muy bien Capcom y son también mis juegos del año. Y los premios solamente tú se los puedes dar, no esperes que alguien más de los premios y te diga qué es lo mejor. Tú ve, juega y abre tu mente siempre a nuevas oportunidades. Y pues esto fue un poco de lo que jugamos aquí dentro del HC Gaming Room. Y espero que lo hayan disfrutado y nos cuenten un poco de qué fue eso que jugaron este año.